Bueno, el título es el poder vivir en oración. No es el poder de la oración, sino el poder vivir en oración. Un poco hasta adrede puse el título, ¿no? Y para eso quiero enseñarles un poquito de una carta muy práctica, que es la carta de Santiago. Así que si tienen su Biblia, la prenden o las abren, o las prenden y vayan ahí al libro de Santiago. Podemos aprender un poco sobre la vida de oración. Mientras buscan ahí, vamos a ver algunas cosas bastante interesantes. Y para los que no tienen un poquito de contexto en la carta, Santiago escribe una carta a todos los que estaban dispersos por causa del Evangelio, gente que era perseguida, tuvo que dejar sus tierras, sus familias, porque habían creído en Jesucristo, corrían riesgo. Y Santiago escribe una carta sumamente práctica. Es más, esta carta se ha leído en las iglesias de diferentes maneras, hasta se ha leído a lo largo, o sea, la carta entera como si fuese una carta para el día de hoy delante de las iglesias, sin mucha explicación, sin muchos preámbulos, sin muchas profundidades, por lo sumamente práctica que es la carta de Santiago. Entonces, la carta tiene un sinfín de enseñanzas para la vida del cristiano. Vamos a centrarnos en esta que habla de la oración, pero lo vamos a leer desde el capítulo 1. Y vamos a ver algunas cosas sobre la oración. Santiago 1, ¿lo tienen ahí, Santiago 1? ¿Sí? Bueno. Voy a leerles del 1 al 7 para poder leer un poquito en contexto. ¿Está? Capítulo 1, verso 1. Al 7. Dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense entonces quien tal haga que recibirá alguna cosa alguna del Señor. Amén. Está bien en principio. Después empieza a ahondar un poquito más en algunos otros aspectos. Bueno, como les dije, nos vamos a centrar en la parte de la vida de oración. Y para mí es importante que podamos ver la oración desde diferentes lugares. Las primeras, se las voy a marcar así, después las vamos a ir viendo acá en los textos, ¿no? La vida de oración, el diálogo, es básicamente el diálogo que tenemos con Dios. Nosotros estamos todos llamados a hablar con Dios. Pero hay tres formas en las que opera la oración en nosotros. Una, nuestra oración directa con Dios, ¿tá? La vida de diálogo que tenemos con Dios. Después tenemos la vida de diálogo con Dios, pero en realidad no es la vida directa de diálogo con Dios, sino cuando nosotros oramos por otra persona. Hablamos con Dios, pero no oramos por nosotros, ni de nuestras necesidades, ni de nuestros momentos, sino oramos por otros. Podría ser, no sé, por decirles algo, vamos a orar por una persona que está pasando un momento difícil y tenés la persona al lado y vas a hablar con Dios, vas a interceder, te vas a poner entre la persona y Dios para pedir por esa persona. Ya no es mi asunto, sino voy a hablar lo que entiendo que la persona necesita y se lo voy a pedir a Dios de esa manera. Entonces, tengo mi diálogo directo con Dios en lo personal, tengo mi diálogo, mi oración con Dios por otros, y tengo una tercera, que es la vida de oración que recibo de otros para Dios. La tercera es cuando otros hablan por mí lo que yo necesito. Como en el caso que me puede tocar a mí orar por alguien que tiene necesidad, bueno, hay momentos en los que me va a tocar a mí recibir esa oración
otras personas van a usar sus palabras para poder pedir por mí lo que yo quizá no pueda estar pidiendo en ese momento. Esas son las 3 maneras que actúa la oración en mi vida, el diálogo con Dios. Diálogo directo con Dios en mi vida personal, diálogo con Dios por otros y el diálogo de otros por mí hacia Dios. Ahora, Santiago cuando comienza la carta les está hablando a nuestros hermanos que estaban dispersos en diferentes necesidades, pasando muchas necesidades, y lo que comienza diciéndoles es, hermanos, tengan mucha alegría cuando se hallen en diversas pruebas. Bastante irónico parece, pero no, es la realidad. ¿Por qué? Sepan que la prueba de su fe produce paciencia. Y la paciencia es característica de Cristo, es característica del Espíritu Santo, es característica del Padre, que es grande en misericordia, y es una característica que Dios la puede comunicar al hombre por medio del Espíritu Santo. Entonces, esa característica se forja, se perfecciona, se enciende en nosotros, se mantiene y se hace visible en nuestra vida cuando vienen los problemas. Y esos problemas tenemos que verlos como motivos de alegría porque son la forma en la que Dios trabaja en nuestra vida para que el carácter de Cristo sea impregnado en nosotros. Entonces tengan mayor alegría cuando encuentren este tipo de pruebas. Estas personas están siendo perseguidas y muchas asesinadas por su fe, porque esta es la forma que Dios escogió para que ustedes sean trabajados en la paciencia. ¿Ah? En la paciencia. Paciencia como espíritu largo, como estirado, una forma de prolongar, ¿no? El no llegar a nuestra manifestación carnal, o sea, a nuestro temperamento sin dominarlo. Ahora, después de esto dice, mas tengan la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, no perfectos en perfección absoluta, sino que sean aptos para toda buena obra y conscientes de la realidad que les toca, sin que le falte cosa alguna. Y si alguna de ustedes tiene falta de sabiduría, cuando está hablando de cosas que le puede faltar, está hablando de términos espirituales, y no de las cosas que está hablando es falta de sabiduría, y ahora vamos a entrar un poquito en la oración, porque hasta ahora no hablamos nada de la oración. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Lo primero que me está apareciendo acá es momentos de incertidumbre, de dificultad. En este caso, eran perseguidos, lejos de sus familias, en tierras ajenas, etcétera, etcétera, etcétera. No sabían cómo proceder. Dios les estaba diciendo, si a uno le falta sabiduría, no le falta inteligencia. Inteligencia también tienen los ladrones y están muchos presos. Sabiduría. Los ladrones saben robar bancos, o sea, son inteligentes. Pero es sabiduría, es saber determinar los tiempos, cómo actuar, cómo hablar, cuándo no hablar, de qué manera hablar, hasta dónde hablar. ¿Cómo hacer? ¿Qué no hacer? ¿Hasta dónde hacer? Eso es sabiduría. Entender los tiempos. Entonces, la forma de alcanzar sabiduría para el Hijo de Dios, el medio que Dios estableció por excelencia, y no hay otro, no vas a encontrar otro medio para alcanzar sabiduría, es por medio de la oración. Por medio de la oración. Si a uno le falta sabiduría, pídala a Dios, que Él la da y la da sin reproche. Y dice que da abundantemente. Entonces lo primero que vemos es la oración como un medio que Dios estableció. Es un medio. Nosotros este medio lo tenemos gracias al sacrificio de Cristo. Cristo es el que abrió el velo, como ya se predicó, para que nosotros podamos entrar directamente a la presencia de Dios en libertad por el sacrificio de Cristo en la cruz. Nuestros pecados fueron en Él. Cayeron sobre Él. Nosotros creemos en Él, nuestro pecado ya no nos va a condenar, porque Él pagó esa condena por nosotros. Somos libres. Y en esa libertad, Él no solamente nos perdonó, nos salvó y nos transforma, sino que ahora tenemos una entrada libre hacia el trono de la gracia, directa hacia el trono delante de Dios para poder hablar con Él. El medio que estableció para que nosotros lleguemos delante de la presencia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, el medio establecido es la oración. Es la vida de oración. Es la manera que Él ha establecido para que el hombre se relacione
con Él de manera directa. La forma en la que Él estableció el medio y la forma de pedir sabiduría es en oración. Es hablando con Él. Entonces, esto aunque parezca algo muy sencillo de entender, parece muy difícil de aplicar en nuestra vida. Los momentos de dificultad, los momentos de tinieblas, los momentos de falta de dirección, etcétera, 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 se pasan, se cruzan los valles de sombra, los momentos de soledad, los momentos de incertidumbre, con sabiduría de Dios. Sí, confiamos en su palabra, pero para eso hay que acercarse a ella y leerla. Pero cuando nos corresponde en el medio de la tribulación, como le estaban pasando a nuestros hermanos, tomar decisiones, en el caso de ellos, nos quedamos en esta tierra, seguimos de largo, nos escondemos acá, nos escondemos allá, tenemos que tener sabiduría para tomar esta dirección o esta decisión. En el medio de la tormenta, en el medio de las tinieblas, muchas veces vamos a tener que tomar responsabilidad de nuestros actos y tomar una decisión. Y muchas veces no sabemos ni qué hacer. Bueno, hay que pedirle a Dios sabiduría. ¿Cómo se pide? Bueno, orando, pidiéndole. Entonces tenemos que poner en primer lugar la oración como medio. O sea, es la manera en la que Dios estableció para que nosotros podamos alcanzar las bendiciones que Él tiene para su gloria. Por eso yo le decía hoy al comienzo, ¿no? La vida de oración no tiene nada que ver con aquellos que hacen fuerza en su mente para crear cosas por las palabras que dicen. Porque si no tenemos cantidad de lugares en el mundo donde estoy seguro que todos pueden estar tratando de decir hoy quiero que sea un mejor día, hoy quiero que sea un mejor día, y están viendo lo peor y no cambia nada. Entonces, las palabras nuestras no tienen ningún poder, sino a dónde van dirigidas nuestras palabras. Y el cristiano dirige sus palabras delante del trono, a Dios mismo, que es el que responde, sin reproches y de manera abundante, en principio, así como algo fácil. Dios te dice, yo te voy a hacer sabio si vos me lo pedís. Yo te voy a dar sabiduría de lo alto si vos me la pedís. El medio que tenés que usar es la oración. Pero vamos a encontrar algunas cositas ahora mientras seguimos profundizando. Eso en el 1.5, ¿no? Santiago 1.5. Y en el 6 agrega, pero pida con fe, no dudando nada. Entonces, yo le voy a poner el paralelo que hablábamos al comienzo antes de comenzar con la prédica. Cuando dice pero pida con fe no dudando nada, no es pero declare con fe en lo que vos estás diciendo, vos tenés que estar convencido de que va a pasar. Vos tenés que estar convencido de que Dios lo va a hacer y lo va a hacer. No tiene nada que ver. El pedir con fe es pedirle a Dios con total convicción de quién es Él y total certeza de quién es Él, de que Él va a responder. No de que va a pasar lo que vos tengas ganas. Vos no tenés que dudar nada de a quién le estás pidiendo. Yo sé que Él me está escuchando. Eso es lo que no tiene que haber en mí. No tiene que haber ninguna duda de que Él me está escuchando. Ninguna duda. Pero pida con fe, no dudando nada. No como diciendo, no, Dios no me va a escuchar. No, justamente, no dudes, Dios te va a escuchar. Pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, quien pida de esta manera dudando, va a recibir alguna cosa del Señor. No porque no tengas el poder en tu mente de mantenerte firme en el pensamiento que algo va a cambiar, sino que dudás de que Él pueda responder a tus necesidades. Entonces la manera de tener sabiduría es acercándonos a Dios sabiendo que Él me está escuchando y que Él va a responder a mi necesidad. Y si es falta de sabiduría, Dios se va a encargar de darte en abundancia y sin reproche. Y no se trata de cuánto focalices tu mente en obtener ciertas cosas. Eso no cambia en absolutamente nada. Sino en cuanto confías que el que provee de todas las cosas está a tu cuidado. Y tenés confianza absoluta de este Dios. Confío en Dios, no en mis capacidades. Confío en Dios, no en mi astucia. Confío en Dios, no en mi inteligencia. Y necesito su sabiduría para actuar para actuar en la voluntad de Dios. Entonces tenemos el 1.5 haciendo referencia a que el medio para alcanzar sabiduría es la oración. Y tenemos el 6, pero ese medio que es la oración tiene su final, ¿no? Cumple su propósito cuando se usa de una manera totalmente confiada y con total certeza de quién está escuchando, digámoslo así, del otro lado. ¿Quién nos está escuchando? Bueno, Dios mismo me está escuchando. No me está escuchando más nadie ni nada de menos que Dios mismo, el creador de todas las cosas,
que conoce todo lo que pasa en tu corazón, que conoce todas tus frustraciones, que conoce todos tus miedos, que conoce todas las cosas que te están aconteciendo. Y si vos te encontrás con la confianza y la certeza absoluta de que este Dios es el Dios todopoderoso, no vas a dudar de que vos vas a pedir y Él va a responder conforme a su beneplácito, conforme a su voluntad, a tu favor, para su gloria. Porque Él cuida de sus hijos. Entonces, si vos ya te entendés hijos de Dios, Él cuida de sus hijos. Es un padre amoroso. No que atiende a sus caprichosos, sino que los forma a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces tenemos el medio, la oración. La forma correcta es con fe, sin dudar en absolutamente nada. Ahora, hasta acá, porque después Santiago está queriendo explicar características de las personas. Por ejemplo, el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La persona de doble ánimo es inconstante. ¿Qué es inconstante? Que no tiene constancia en lo que hace. Tiene un punto final y desde el arranque es intermitente. Va, frena, baja, va, frena, baja, va, frena, baja. Es inconstante. Tiene que ir para el otro lado, hace lo mismo. Sigue un tiempo, baja, frena, no sigue, frena, baja, no sigue. Es intermitente. La persona de doble ánimo, el que lucha con el doble ánimo. Un día está muy bien, otro día está muy mal. Entonces, este tipo de personas que obviamente es inconstante en todos sus caminos, necesita indudablemente sabiduría de Dios, necesita mayor confianza del Dios al que sirve, al que sigue, y que sepa que Dios va a responder a sus necesidades. Después sigue, porque vos sabés que Santiago comienza a hablar y habla de un tema, acompaña a otro tema luego. Por ejemplo, el 9 dice, el hermano que es humilde, de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico, en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Ahí ya comienza a hablar de otro tema. Entonces Santiago usa diferentes ejemplos para hablarle a nuestros hermanos en ese momento que tenían diferentes características, que tenían diferentes luchas, que tenían diferentes personalidades, para formarlas a la imagen de Cristo, como hoy nosotros. Ahora, en este caso, estoy convencido de que Dios nos quiere enseñar a orar y a tener una vida de oración y ver el fruto de una vida de oración. O sea, ver el fruto de una vida de diálogo con Dios. Y cuando uno encuentra el fruto de esa vida de oración, indudablemente que alienta, da esperanza, nos llena, ¿verdad? Nos fortalece, nos anima. Un poquito más adelante, Santiago habla mucho de esto. Vamos a ver en el capítulo 4. Vamos a leer ahí del verso 1, pero en realidad vamos a hacer énfasis en el 2 y en el 3. Santiago 4, versos 2 y 3. Pero vamos a leer del 1. Miren lo que dice. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No son de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. No dice poca cosa. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? Miren la pregunta que está haciéndole Santiago para que se hagan nuestros hermanos en ese momento, la que te puedes hacer vos. ¿De dónde vienen tus guerras y tus pleitos en tu vida? ¿No son de tus pasiones las cuales combaten tus miembros? ¿De dónde están los conflictos que te están pasando? ¿Son internos? ¿Por qué? ¿Por qué son internos? Son pasiones que están desordenadas, pasiones que van por fuera de la voluntad de Dios. Y acá te está diciendo, no le está diciendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos en el mundo? No, entre ustedes. ¿No son de sus pasiones las cuales combaten entre sus miembros? Codician y no tienen. Ahí está hablando de algo importante, mirá. Hay que prestar atención a la codicia. Codician y no tienen. Ese deseo desmedido, ¿no?, de tener y tener. Matan y arden de envidia. Y no le pueden alcanzar lo que están deseando. Combaten, luchan, pero no tienen lo que desean. O sea, están usando todas las herramientas humanas que puedan tener para alcanzar lo que desean,
y no lo están alcanzando, dice en principio porque no piden. Entonces decimos, bueno, buenísimo, sigo con la misma actitud y lo único que hago es pedirle a Dios lo mismo, ¿no? Pero después aclara, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. O almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Miren lo que dice, el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, la sociedad está totalmente en decadencia. El sistema corrupto va a enseñar que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Tenemos la generación, como siempre le hablamos, de hombres más débiles y de mujeres que rechazan su feminidad, que rechazan su vida para querer vivir otra vida, la cual Dios no se equivocó al crearlos. Entonces, cuando Dios crea al ser humano, no se va a equivocar en poner el alma en el estuche incorrecto. ¡Ay, me equivoqué! Estaba creando al ser humano y puse al hombre en la mujer y a la mujer en el hombre. No, hermanos. Todo eso sucede por factores externos que condicionan a las personas desde el momento uno de su niñez. La crianza, si tuvieron un padre violento, si fueron abusados, si fueron abandonados, todo eso condiciona la forma en que la persona tiene la cosmovisión de la vida. Crecen desde el rechazo, desde el dolor, desde el sentimiento de odio, abandono, amargura, depresión. Y después buscan vivir una vida con base en lo que pueden, si es lo que tuvieron. Es lo que creen correcto. Hasta que Dios viene y dice, no, no es la forma en la que yo te creé ni la forma en la que yo esperé que vos vivieras. Yo te tengo que enseñar la forma correcta en la que tenés que vivir. Y como un buen alfarero con el barro, ¿no? Dios agarra y te empieza a cambiar la forma en la que tenés y a moldearte al diseño original en el que te creó. No en el que te quiso crear los que tuvieron a tu alrededor, no en el que te quiso hacer el que te maldijo toda la vida o el que te destrató toda la vida o lo que sea, sino en la forma en la que Dios te diseñó de manera original, dándote una identidad y colocándote el amor que en otro lado jamás ibas a poder recibir y el perdón de todos tus errores de ignorancia o de necedad por seguir una vida incorrecta. Por eso estas personas pedían y pedían mal. ¿Por qué? Porque pedían para su deleite, porque estaban pidiendo desde sus debilidades y no desde la voluntad de Dios. Entonces, si la oración es un medio que tenemos para pedirle a Dios y que Dios responda a nuestras necesidades, teníamos que tener fe, que es confianza y certeza absoluta de quién le estamos pidiendo y saber que Él nos va a responder, pero también tenemos que saber cómo pararnos delante de ese Dios santo que está apartado del mal para que nos responda según su voluntad. No vamos a pedir, Señor, te pido que mates a esta persona que no la puedo ver más. Claro, aunque muchos quizá en algún momento lo puedan sentir. No es la forma en la que Dios dice, vos vas a pedir y vas a pedir mal y no vas a obtener nada porque estás pidiendo para saciar tu deleite, tus pasiones desordenadas. Porque puede pasiones ordenadas que Dios estableció. Pero lo que está tratando de aclarar Santiago es, cuando dice la amistad con el mundo, es el sistema de este mundo te va a enseñar a vivir de una manera que va en contra de la voluntad de Dios. Va a establecer como correcto lo que no es correcto. Va a tratar de ampararte de una manera que no va a poder sostenerte. Solo va a hacer creer que te está amparando. Mirá, a mí me pasó hace un par de años atrás compartir con una persona en uno de mis trabajos y al comienzo yo no sabía que es, hasta el día de hoy obviamente, es una persona trans y estábamos charlando de un montón de cosas, sumamente respetuosos ambos, ¿no? Pero yo le estaba compartiendo una situación que obviamente la persona lo veía, yo no sabía en ese momento que era una persona trans, pero yo le decía, compartíamos un poco de lo que está pasando hoy, ¿no? La forma en la que el sistema le hace creer a las personas que quieren cuidar y proteger a las personas, ofreciéndoles, por ejemplo, en el caso de esta persona, justo estábamos hablando de esos temas, pero fármacos, tratamientos psicológicos, acompañamientos, etcétera, 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 para que las personas sientan que están dándole más derechos. Pero en realidad yo decía, mirá lo que pasa, en el momento que vos das el primer paso, pasás a ser estéril.
Y en el segundo paso que desees volver hacia atrás, no hay nadie que te ampare. A nadie le interesa que vuelvas para atrás. Y te vas a sentir la persona más sola. Creíste que te estaban dando derechos, creíste que te estaban cuidando, pero la realidad es que te estaban usando. Y cuando estábamos compartiendo esto, cuando miro a sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero no era mi intención decirle, sos un pecador asqueroso. No tiene nada que ver. La persona creció entendiendo que eso era lo que estaba bien para su vida. Tiene responsabilidad, lógicamente va a tener responsabilidad delante de Dios. Pero más responsabilidad tengo yo de estar compartiendo con amor y con respeto para poder darle un poco de luz a la realidad que le tocaba vivir. Entonces, esa es la amistad del mundo. El que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios. Porque Dios estableció un diseño original para que funcionemos acorde a como Él nos ha creado en amor. Y Él es el que se encarga de, cuando creemos en Jesucristo, darnos los deseos correctos. Cambia nuestros pensamientos, cambia nuestro corazón, cambia nuestra mente. Y pensamos, lo que me gustaba antes ya no me gusta, lo que deseaba antes ya no lo deseo así. Ahora quiero esto que no deseaba, pero esto es lo que Dios dice que sí. ¿Qué me está pasando? Bueno, Dios está transformando tu corazón. Porque te está ordenando a la forma en la que Él estableció. Entonces la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y no hay forma de cambiarlo. Vos y yo no podemos transformar a nadie. Ni vos ni yo nos pudimos transformar el uno al otro. El único que puede transformar el corazón de la persona es Cristo. Cuando la persona reconoce su pecado y se arrepiente de sus pecados. Ahora, para que podamos pedir, para que podamos orar y para que podamos usar la oración como un medio delante de Dios y eso sea efectivo para la gloria de Dios en nuestra vida, tenemos que tener las motivaciones correctas. Las motivaciones correctas. Como leíamos recién. Si hay codicia, no hay respuesta celestial. Si hay envidia, no hay respuesta celestial. Si combatimos y luchamos desde nuestra astucia, desde nuestras fuerzas, no vamos a obtener lo deseado. Si pedimos con este corazón, no va a haber respuesta del cielo. ¿Cuántas veces nos puede pasar? Creo que muchas veces más oramos de este lugar quizá que tener un buen hábito de oración como corresponde. Y un poco más adelante, por ejemplo en el capítulo 5, hay algunas cosas también que son interesantes. Por ejemplo, en el 5, vamos a ir por parte, en el 5:13 únicamente. Miren lo que dice Santiago. Estos son ejemplos sumamente prácticos para el cristiano a pie, para el cristiano del día a día. No es nada que digamos, es que increíblemente difícil es vivir esta vida. Santiago 5:13 dice, ¿está alguno de entre ustedes afligido? Es una pregunta que Santiago le hace a la iglesia para que la iglesia cuando recibiera la carta la leyeran en voz alta. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Respuesta, haga oración. Ore. ¿Hay alguien afligido? Yo estoy afligido. Ore. Hable con Dios. Hable con Dios. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Cante de manera alegre, cante alabanzas. ¿Pero alguno está afligido? Ore. Ore a Dios. Hable con Dios. Exprese su necesidad delante de Dios. Porque creo que lo que más cuesta, ¿no? Porque leíamos anteriormente, muchas veces pedimos y pedimos mal, no obtenemos lo que pedimos porque lo pedimos de una manera equivocada. Pero llegar delante de Dios y poder pedir, poder expresar cómo estás hoy. Hoy estoy así, me pasa esto. Necesito tu respuesta divina a esta situación. Entonces, es interesante también porque en la vida del cristiano, mientras va creciendo y va madurando, esto lo ejercita cada día un poquito mejor. Pero cuando va creciendo, cuando está mal, lo primero que corta es la oración correcta. Porque está empañada de sentimientos que lo dominan, que no son los sentimientos que Dios espera que tengamos. Entonces no hay una respuesta del cielo. Parece que Dios cerró sus puertas y no hay ningún tipo de respuesta celestial. Y es frustrante, indudablemente. Entonces el corazón, ¿qué hace? En vez de seguir golpeando y ser insistente y perseverar en la oración, se cierra y ora menos y empieza a vivir, vamos a decirlo así, si se puede llamar de esa manera, en automático. En automático. No deja de ser un creyente, no deja de ser un cristiano, no deja de ser un hijo de Dios, pero dejó el medio
que tiene para poder llegar delante del trono. Por los méritos de Cristo en la cruz, tenemos una libertad ahora para llegar delante de Dios que antes no había. Y llegar tal cual somos para dejar de ser tal cual somos y formarnos a la imagen de Jesús. Ahí llegamos embarrados, enojados, tristes, pero con el corazón sincero, con la motivación correcta. Yo no quiero estar así, yo no quiero ser así, necesito que me cambies. Entonces es importante también pensar que la oración es el medio, la primera respuesta ante mi aflicción tiene que ser orar. Orar. Y no es, Dios, vos ya sabés todas las cosas. Y sí, ya las sabes, pero no, a mí no me interesa saberlas. A mí me interesa que vos hables conmigo. Eso es lo que quiere Dios. Que vos te expreses delante de Dios. No es, como una vez me decía uno hace muchos años, decía, no, yo trato de no molestarlo a Dios porque hay cosas mucho más importantes con las que Dios se tiene que encargar. Me decía, pero es una cosa, son más sabios que Dios mismo. Dios estableció la oración como medio para que vos te relaciones con Él, porque a Él le place eso. Y vos decís, no, yo no oro en realidad porque no lo quiero molestar. No tiene sentido. La oración no es que le va a beneficiar a Dios. La oración es el medio que Dios estableció y puso hoy en día para poder beneficiar tu vida, para que puedas vivir en la voluntad de Él. Por medio de la oración es que Dios transforma tus pensamientos, que abre puertas, que cierra, que responde. Y si bien sabemos que Dios puede hacer todo lo que vos deseas de una manera soberana sin tener necesidad de este medio de la oración, la forma en la que Él estableció es la oración, para que funcione así, para que funcione la iglesia sujeta a Él constantemente. La iglesia tiene que estar sujeta a Él constantemente. Por eso le digo, el diálogo no es al aire, mi oración no es al aire, mi oración no es positivista, mi oración no es un decreto, una declaración positiva de fe. No, mi oración es un diálogo con el Dios creador de todas las cosas que sé y tengo totalmente certeza y absoluta certeza y confianza de que Él me está escuchando y Él va a responder mi clamor, mi necesidad, mi queja, mi desesperación, porque así Él lo dijo. Ahora, un poco más. Eso es el 5.13. Y hay otra cosa interesante, porque en realidad el 13, que tendría que ser nuestra primera reacción frente a la necesidad, no me lo dice ahí, ¿no? En principio. Pero dice, ¿está alguno entre ustedes afligido a oración? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Para qué voy a orar si estoy afligido? Bueno, Dios nos dio el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, dentro de nuestra vida. Y como ya lo hemos hablado en otras reuniones, el Espíritu Santo es el consolador, el que consuela nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma. Entonces, si yo oro a Dios en aflicción, acá no me está diciendo otra cosa de que hace oración. ¿Por qué? Porque hay alguien que va a venir a consolarte, que no necesariamente es una persona física que está a tu alrededor, sino el que habita en vos, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te va a consolar. Entonces tenemos la oración como medio para obtener sabiduría, como medio para ser consolados. Seguimos al 14. Acá estábamos hablando de un momento de aflicción, ¿no? Momento de tristeza, de angustia en el 13, ¿no? Pero el 14 dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Es otra pregunta. Primero era, ¿alguno está afligido? Ahora es, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, a los pastores, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Sí, yo estoy enfermo. Bien. Llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Miren, Santiago obviamente está haciendo la carta a nuestros hermanos y allí está haciendo dos cosas. Les está enseñando a orar y le está enseñando a orar de manera ordenada dentro de una comunidad de fe. ¿Qué quiere decir? Supone que hay otra persona por ahí que está enferma y la persona en sí misma no se levantó a decir que está enferma y otro sabe que está enferma y dice, voy a orar por él de manera desordenada. No, puede venir hacia el pastor, hacia los líderes, y mirá,
está enferma, no se animó a decir, pero necesita, y me dijo que te dijera, bueno, vamos a orar de manera ordenada por esa persona. Ese es un orden que está establecido. Si van a Corintios, que no habían pastores y era un desastre, tenían también dones de sanidad, habían dones de milagro, y de hecho se alentaba a que se hicieran, pero de manera ordenada. De manera ordenada. Ahora, en este momento, la oración como medio de sanidad física. O sea, que no solamente es un medio para alcanzar sabiduría y saber cómo moverme en el día a día, sino la oración también es un medio por el cual yo puedo ser consolado de mis aflicciones, y también la oración es un medio por el cual Dios opera para traer sanidad al que está enfermo físicamente. Entonces empezamos a encontrar una cantidad de beneficios en la vida de oración. Entonces tenemos sanidad física, y después en el 15 dice, y la oración de fe, como hablábamos hoy, la oración no tiene que ser con dudas, tiene que ser con confianza y certeza absoluta de quién es nuestro Dios, y la oración que tiene confianza y certeza absoluta de quién es nuestro Dios salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Ahí está mezclando dos cosas, la sanidad física y la restauración espiritual. No solamente está hablando de sanar físicamente, sino de también perdonar pecados y levantar a la persona. Fíjense que hay una cantidad de personas que están enfermas naturalmente por enfermedades naturales y una cantidad de personas que están físicamente enfermas porque están enfermas espiritualmente, porque están enfermas por causa de sus pecados. Pero cuando esa persona comprende su enfermedad y comprende su condición y va delante de Dios, las personas están orando, intercediendo por esa persona para que esa persona sea sana y sea salva. La persona no se va a parar delante de un super ungido, mano poderosa, para que lo sane como si fuese un brujo de la vuelta, sino que confía plenamente en el que trabaja y opera a través de la iglesia, que es Dios mismo. Y cuando la persona en sujeción, en sumisión a Dios, se sujeta, encuentra perdón, encuentra sanidad y es levantado. Entonces tenemos el 14 del 15 nos habla de sanidad física y restauración y perdón de pecados. El 16, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjense, alguno está afligido, hable con Dios. Mi primera forma de relacionarme por medio de la oración es mi relación directa con Dios, orando a Dios. ¿Hay alguno enfermo? Llame a los ancianos. ¿Para qué? Para que ellos hablen con Dios por vos que estás enfermo. Mi relación en la oración por medio de otros que van a interceder por mí en mi necesidad. También es un golpe al orgullo de uno, ¿no? Para matar el orgullo de uno mismo. Y después dice, confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. La oración que recibo de los demás y mi oración hacia otros. ¿Para que sean qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Una oración eficaz. Entonces tenemos el 15, sanidad y perdón de pecados. El 16, una oración donde trae restauración. El 16 es reconciliación, restauración e incluso una sanidad emocional. Emocional. Sencillamente emocional. Cuando uno puede confesar la ofensa a otro y otro puede confesar su ofensa a él y terminar orando unos por otros, eso trae restauración, reconciliación y sanidad. Ahí tenemos otro beneficio de la vida de oración. Cuando dice la oración eficaz del justo puede mucho, está hablando que la oración
correcta, con el corazón correcto, puesta en el lugar correcto, ¿tá? Tiene eficacia, tiene poder para poder hacerlo. No la oración es poderosa, sino a donde está llegando de la oración, a Dios mismo, el medio que está usando la oración y va tan puro y tan santo que llega al trono de la gracia y Dios responde la oración de sus hijos. Es una oración eficaz y esa oración eficaz puede mucho. No puede mucho en sí misma, sino a donde llega, a Dios mismo. Y para eso Santiago usa el ejemplo de Elías, que muchos quizá lo conocen, en el verso 17, donde aparece la intervención divina. ¿Ah? La intervención divina y los milagros. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Así que ahí vemos a Elías colocándolo, Santiago, como uno más de nosotros, diciendo, mirá, él oraba teniendo debilidades, teniendo problemas, como vos y como yo, y Dios lo oró de manera que Dios respondió, y respondió no solamente para él mismo, sino que fue visible, como les digo, como les decía a través, la obra de Dios en nuestras vidas, a través de nosotros, sobre nosotros y en nosotros, es visible en la vida del creyente y del no creyente. Como le dije la vez pasada, la teología de Lucas muestra que todas las manifestaciones del Espíritu Santo por medio, a través de sus hijos, al ser llenos, eran con una evidencia visible, o totalmente objetiva, palpable y juzgable. Entonces, cuando nosotros creemos de esta forma, vivimos de esta forma, buscamos de esta forma, hay una respuesta divina. Y si tiene que ser de manera de milagro, va a ser de manera de milagro. Si tiene que ser de manera de sanidad física, será de manera de sanidad física. Si tiene que ser de levantarte, va a ser de levantarte. Si tiene que ser de sanarte, de sanarte. Si tiene que ser de restaurarte, restaurarte. Si tiene que ser de alinearte, alinearte. Si tiene que ser de perdón de pecados, perdón de pecados. Si tiene que ser consolación, será consolación. Si es necesidad de sabiduría, va a ser sabiduría. Te nombré todo de final para adelante. Ahora, este tipo de beneficios de pura gracia que Dios nos concede por medio de Cristo, para vos son visibles en tu vida, son distintivos en tu vida. ¿Ves esa respuesta divina de Dios frente a tus necesidades? ¿O sabés ir en este corazón, no pidiendo para tus propios deleites, sino pidiendo para la gloria de Dios? Por ahí tenemos una cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento que nos muestran la fidelidad de las personas hacia el Señor, ¿no? Su fe, su confianza, de quién era Él y demás. Siempre me recuerdo de Abraham cuando fue a llevar a Isaac, ¿no? Delante del altar, porque en principio Dios lo había pedido en sacrificio. Y él obedeció y fue hasta ahí, y lo fue. Lo único que estaba examinando Dios era el corazón de Abraham para que Abraham mismo conociera su propio corazón, si había de servirle a Dios o no de servirle a Dios, si iba a ser fiel a Dios. No tenía la intención final de matar a su hijo Dios. Lo que quería era ver el corazón que tenía, sabiendo que Dios iba a proveer en el momento justo. Por eso también decía, iremos y adoraremos, ¿no? No es que voy a ir a adorar yo solo sacrificándote, sino que él tenía confianza absoluta que Dios iba a proveer. Y él es Jehová Jireh, es nuestro Dios proveedor, él provee lo necesario. Ahora, Dios a lo largo de nuestra vida va a llevarnos a esos momentos en los cuales nosotros vamos a llegar en oración, a poner en sacrificio, vamos a decir, ciertas cosas delante de Él, y hasta que no llegue nuestro corazón a realmente estar dispuesto a dejar todo por Cristo, muchas cosas son ilegítimas, que tenemos que morir, que no hay forma de negociar con Dios, esto no es así y no vas a vivir así delante de un Dios santo. Y muchas otras Dios te va a decir, yo creo que los coloques acá para que tu corazón no crezca la idolatría, la ortiga de la idolatría en tu corazón. Y cuando vos estás ahí delante del trono de la gracia, poniéndole todo en sacrificio, y dices, bueno, era justo lo que yo necesitaba esto. Ya está solucionado. Tu corazón ya murió. Y Dios te vuelve a levantar. Por eso la vida de oración es vital para la vida del cristiano. Las personas que hablan con el aire, con los abuelos, con el tío que está muerto, no están hablando con Dios. Están hablando con nada. Y como muchos pueden estar hablando con demonios.
Me visitó mi tío, vi a mi abuela sentada en la mesa, pasó mi sobrino que murió en un tránsito, no sé, pongan lo que quieran. Todo eso es mentira. Y los tienen entretenidos en el ocultismo, yendo de acá para atrás, de adelante para atrás, buscando, indagando, seducidos en todo eso, que es solo el reino de las tinieblas disfrazado para entretener a las personas, para llevarlos por un camino equivocado, que no es la voluntad de Dios. Ahora, Cristo nos dio la entrada directa delante del trono de la gracia, para entrar delante de la presencia del Padre, a poder hablar en libertad, con sinceridad de corazón, para recibir lo necesario para hacer su voluntad. Yo necesito hacer tu voluntad, Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Educame para hacer tu voluntad y permitime reconocerte en todos mis caminos, porque cuando vos me respondes, yo quiero saber que no fue mi astucia, mi sabiduría, porque yo hice, era obvio, porque yo pedí esto, no, sino porque de manera celestial, así como el hijo pródigo entró en sí y dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre, así también es necesario que nosotros podamos decir, Dios, yo sé que de manera celestial sucedió esto. Es una expresión para decir de manera divina, es una manera de decir, Dios, fuiste el que hiciste esto porque era imposible si vos no lo hacías. Ahora, voy a volver a leer el capítulo 1, solamente el principio, para que miren lo que dice Santiago, porque esta carta se sostiene, ¿no?, con una coherencia. Miren lo que arranca diciendo, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe, esto es una cuestión de que estamos siendo probados en nuestra fe. La prueba de nuestra fe dice que produce paciencia. Paciencia. Tu fe siendo probada para que vos seas una persona paciente en Dios. Sepas esperar en Él y ver su obrar. Cuando decís, no hay salida, no veo forma que esto cambie, no me quedo con ese concepto. Voy delante de Dios, que es el que da todas las cosas y de manera sobreabundante, y puedo ver la mano de Dios obrar. Pero es muy importante, como les decía en el capítulo 2, cuando él dice, en el capítulo 4, quien tal haga no va a recibir cosa alguna de Dios si el corazón está en el lugar equivocado. Si hay intereses. Miren, incluso si hay un ínfimo roce de interés personal en cuanto a lo que uno pide desde un lugar equivocado, porque uno puede tener intereses personales legítimos, pero cuando hay un roce de interés equivocado en nuestro corazón, Dios nos responde. Dios nos responde. Por eso nos llama a morir a nosotros mismos, a estar dispuesto a buscar el bien del otro, a la bendición del otro, a servir al prójimo, a amar al prójimo, como decimos que amamos a Dios. ¿Cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Dice, tú puedes amar a tu hermano que lo ves y decís que amás a Dios que no lo ves. Es imposible. Entonces tu vida de oración tiene que dar evidencia en tu intimidad de que está siendo bien dirigida delante del trono de la gracia. Y esto no es un capaz. Miren, se lo leería en modo escéptico. ¿Está alguno de ustedes afligido? Haga oración, capaz sea consolado. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas, capaz se goce su espíritu. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Llamen a la oración de la iglesia y oren por él ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe capaz salvará al enfermo y capaz lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, capaz le serán perdonados. Confiesen sus ofensas unos a otros y oren unos por otros, porque capaz serán sanados y capaz que la oración puede mucho. Esa es la vida de muchos de nosotros. Con el capaz siempre donde no hay un capaz, donde se necesita fe, confianza, certeza absoluta de quién es nuestro Dios y cómo Él asiste a sus hijos. Por eso el título, el poder de vivir en oración. El poder vivir en oración es un regalo de Dios para el hombre. No es un beneficio de Dios para el sí mismo. Es para el hombre y Dios le plació así. Él no necesita un diálogo con vos y conmigo. Lo necesitas vos y lo necesito yo con Él. Entonces, nosotros hoy tenemos esa posibilidad. Vos tenés esa posibilidad. Podría leerles otra cantidad de pasajes. En Lucas, por ejemplo, también, ya que hablábamos de Lucas la vez pasada, Lucas enseña la necesidad de ser insistentes en la oración y no desmayar. Y pone el ejemplo de esa mujer que va delante del juez injusto.
Y le insiste, y ese juez injusto dice, bueno, le voy a hacer lo que me pide, total, porque así no me molesta más. Y después dice, bueno, si un juez injusto puede atender el caso de una señora, ¿cómo no lo va a poder hacer con nosotros si nosotros le pedimos insistentemente? ¿Cómo no lo va a hacer? Bueno, lo va a hacer siempre y cuando las condiciones que escuchamos hoy. Entonces tenemos que aprender a discernir cómo estamos pidiendo. Primero si estamos pidiendo. Primero si tenemos una vida de oración, si hay un hábito de oración, si hay una disciplina de oración, si hay un tiempo a solas con Dios, donde nos exponemos, donde pedimos, donde hablamos, donde les ponemos nuestras necesidades. Primero eso. Y después si esa vida está, a ver, ¿cómo es que yo me estoy poniendo delante de Él? Si hay confianza, si no hay confianza, si lo estoy haciendo con una segunda intención, si hay intenciones solapadas en mi corazón. Y ahí vamos a ver la respuesta divina. Dios te va a responder. Dios te asiste a sus hijos. El miércoles tuvimos un momento muy lindo. En un momento, a mitad de la reunión, llega una persona que dice que venía buscando la barca hace años, ¿no? Y se había ido para su país, volvió después, hace 7 meses volvió, y recién ahora encontró la iglesia. Y mientras orábamos todos, en un momento, por un hermano, cuando terminamos de orar, este hombre estaba totalmente quebrado delante de Dios, y se me acercó y me dice, perdón, casi caigo de rodillas delante de Dios, me dice. Yo no estábamos pensando en esta persona, ni siquiera estábamos atendiendo otro asunto como iglesia, estaba participando en este momento, pero Dios lo asistió, lo visitó, lo atendió, le respondió de una manera que no sabemos ni qué estaría pidiendo ese hombre. Pero Dios estuvo ahí también obrando, y era evidente visiblemente para el que estaba delante de él que su corazón estaba totalmente quebrado en reverencia delante de Dios, y que no tengo ni la menor idea de lo que pudo haber pedido, lo que estaba pidiendo, pero que Dios lo iba a asistir y que le iba a responder esa oración, probablemente, evidentemente. Incluso una de las cosas que después me charló fue que me dice, lo que estaba aconteciendo como iglesia le estaba llegando tan profundo al corazón que nosotros no nos podríamos ni imaginar. Mirá vos, una persona que estaba perdida buscando la iglesia y la encontró porque justo la encontró en un momento que justo estábamos haciendo algo que justo no era lo que teníamos que estar haciendo. Esos justos no son justos, son diosidades, si querés decirle, ¿no? Dios elaborando todo porque tenía un interés mayor que el que nuestra mente limitada tiene muchas veces. Así que bueno, hermanos, yo los quiero alentar a que ustedes busquen esa vida de diálogo con Dios y puedan experimentar de primera mano su relación con Dios. Porque Cristo no fue que fue a la cruz nada más para que lo lleves mañana en una crucecita o en una estampita en la mano. No, por favor. Dios vino, ¿para qué? Para salvar al que se había perdido. Y no salvarlo y dejarlo ahí adentro de un canasto, no. A transformar su vida a la imagen de Cristo. Y en ese transitar, en ese andar en tu vida vas a necesitar de su asistencia constantemente. Entonces tenés que acercarte a Él en confianza, y vas a poder gustar de Dios, de la benignidad de Dios, pero con estos parámetros, ¿amén? Bueno, vamos a agradecerle al Señor por este tiempo.